después de la Segunda Guerra Mundial. Pero con la formación de la CIA en 1947, la política gringa dio un giro completo. Hoy vamos a analizar cómo el gobierno de Estados Unidos ha estado traficando heroína y creando junkies durante décadas. Nuestra historia empieza a principios del siglo XX. En 1906, la Asociación Médica Americana aprobó la heroína para su uso general. En ese momento, se podía comprar en una farmacia. Para 1924, había 200,000 adictos en Estados Unidos, y el Congreso decidió hacer ilegal su fabricación e importación. El siguiente año, la Convención de Ginebra de 1925 limitó su producción en todo el mundo. Esto creó una oportunidad en el mercado negro. En este video no vamos a entrar en las guerras del opio británicas, pero vale la pena mencionar que los opioides han sido utilizados para el imperialismo durante mucho tiempo. Era una época de desorden. Gangsters sicilianos como Lucky Luciano la importaba y la vendía en las calles en Nueva York. En particular, Lucky Luciano la usó para convertir en adictos las prostitutas en sus prostíbulos. Descubrió que la adicción a opioides facilita la explotación de las personas. Recuerden este nombre, pronto será muy importante. Pero no ahora, porque en este momento de la historia, Lucky Luciano acaba en la cárcel. Condenado por cargos de extorsión y prostitución, en junio de 1936 le dieron una sentencia de 30 a 50 años. Entonces, estalló la Segunda Guerra Mundial, que interrumpió las líneas de suministro mundiales y aumentó la seguridad en los puertos. Los gángsters ya no podían ingresar la heroína china, entonces empezaron a adulterar la poca que podían comprar en México. La mayor parte de la heroína vendida en 1938 tenía un 28% de pureza. Para 1945, la pureza era inferior al 3%. Al obligar a todos los junkies estadounidenses a pasar por síndrome de abstinencia, el número de adictos se redujo en un 90%. Mientras tanto, en China, las fuerzas de Mao Zedong capturaron Shanghai y destruyeron los principales laboratorios de heroína en el país. Los criminales corsos habían colaborado con los nazis y tras la liberación de Francia, se encontraron en el exilio, lejos de sus laboratorios de Marsella. La mafia siciliana había hecho un enemigo de Mussolini y era un objetivo de su policía represiva. En 1943, Estados Unidos liberó Sicilia y estableció un gobierno militar de ocupación. Nombraron al alcalde de Villalba, Don Calogero, el jefe de la mafia local. El comunismo estaba en auge en Italia y el Don era fervientemente anticomunista. Como todos los capitalistas saben, el mejor aliado anticomunista que puedes tener es un gángster. ¿Quién mejor para apoyarte en la adquisición despiadada de riqueza? Don Calogero eliminó al jefe de policía. No quiero decir que eliminó el cargo, sino que lo mandó matar. Luego nombró oficiales que eran mafiosos leales a él. En esta administración de mafia, uno de los tenientes de Lucky Luciano, Vito Genovese, fue nombrado como oficial de enlace. Perdón, lo dije de manera en Nueva York. Sería Vito Genovese, ahí en Sicilia. Tal vez reconoces ese apellido, Genovese, de la familia de crimen Genovese, una de las 5 familias en Nueva York. Aquí hay un artículo del mes pasado en New York Post sobre uno de sus soldados que fue detenido por una operación de apuestas ilegales y sobre sus vínculos corruptos con un asamblista estatal. Pero retrocedemos a la Segunda Guerra Mundial. Don Calogero y Vito Genovese montaron una operación de mercado negro incluso antes de que terminara la guerra. También hicieron terrorismo contra organizaciones de izquierda, en un caso disparando contra una multitud en un mitin comunista. Puedes ver por qué le caían bien a la CIA y por qué eran muy felices de ignorar su operación de drogas. Mantener a Italia libre del comunismo en esa época era mucho más importante que la salud pública. En 1946, Lucky Luciano fue liberado de la cárcel en Nueva York y deportado a Italia. La inteligencia naval de Estados Unidos fue crucial en asegurar su liberación, insistiendo que habían negociado acuerdos con sus contactos sicilianos que les habían ayudado a ganar la guerra. Luciano fue directamente a Sicilia, y desde ahí construyó el mayor imperio de heroína que el mundo jamás había visto. Leamos una cita de una de mis fuentes de este video. La política de la heroína, la complicidad de la CIA en el comercio mundial de drogas, por Alfred McCoy. Dato curioso sobre este libro. La CIA intentó, sin éxito, impedir su publicación. El sindicato de narcotraficantes que Luciano organizó después de la Guerra Mundial sigue siendo uno de los más notables en la historia del tráfico.
Durante más de una década, trasladó la base de morfina desde Medio Oriente a Europa, la transformó en heroína y luego la exportó en cantidades sustanciales a Estados Unidos. Todo ello sin sufrir nunca una detención o confiscación importante. La amplia red de distribución de la organización dentro de Estados Unidos aumentó el número de adictos activos de unos 20,000 al final de la guerra a 60,000 en 1952 y a 150,000 en 1965. Este libro es de los 70s, entonces quiero agregar una cifra más actualizado. Del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos. En 2019, se estima que 745,000 personas consumieron heroína. Este es un problema histórico, pero no es una cosa del pasado. Ahora, volvamos a Lucky Luciano y su negocio de heroína sancionado por el Estado. En los primeros años, intentó elaborarla en Palermo, pero tuvo problemas con incompetentes gestores de laboratorios. Entonces, Marsella volvió a ser un centro de producción importante, ya que los gángsters corsos también se habían hecho amigos de la CIA. En 1947, la CIA se alió con los mafiosos corsos en Marsella para poner fin a una huelga portuaria que amenazaba el Plan Marshall. Lo volvieron a hacer 3 años después, cuando otra huelga portuaria amenazó los esfuerzos bélicos de Francia en Vietnam. Los gángsters siempre están dispuestos a romper huelgas por dinero. Luciano se centró en la importación y exportación, permitiendo a los corsos encargarse del procesamiento de la base de morfina, cultivada en Turquía y contrabandeado a través del Líbano y el mar Mediterráneo. Y ahora llegamos a la conexión latinoamericana. Luciano fue a La Habana por primera vez en 1947, donde su teniente, Meyer Lansky, era dueño de muchos de los casinos y prostíbulos. En ese viaje, Luciano conoció a otro siciliano, Santo Trafficante Sr. Sí, ese es su verdadero nombre, y no mató a John F. Kennedy. O al menos él dice. Lansky llevó a Luciano a Suiza en 1949, donde el dinero sería lavado por bancos amistosos.